Allí creo que debería poder, ¿o no? Sí, Sí. ya, buenísimo. Entonces, ya. Lo que íbamos entonces, vamos a derivar esto. No sé si alguien tiene preguntas acá, me interrumpe nomás, no hay problema. Como les decía, vamos a partir por derivar con respecto a phi1 punto, que está acá y acá. Entonces, esto nos queda medio de m por l cuadrado por 4 phi1 punto más 2 phi2 punto por el coseno de la diferencia de los ángulos. Menos la derivada con respecto a phi1. Y phi1 está solo acá. ¿Ya? Aquí. Entonces, eso nos queda como coseno cuando lo derivo es menos seno, entonces me cambia de signo, pero también tengo un cambio de signo acá. Entonces me queda positivo. Me queda más mgl por 2 seno de phi1. Todo esto igual a 0. ¿Ya? Disculpa, Dime. ¿el Phi 1 no también estaría en la diferencia? Toda la razón, sí. Me lo estaba comiendo. Y Phi1, como bien dice su compañero, acá está metido en la diferencia de los ángulos. Entonces, voy a volver atrás. Como está metido acá también, me queda... ya, voy a escribir todos los signos para no enredarme. Tengo este menos, que es este de acá, ¿cierto? El de la ecuación, este. Entonces tengo menos 1/2 de m por l cuadrado por 2 phi1 punto, phi2 punto, por la derivada del coseno, que es menos seno de delta phi, por la derivada de el delta phi. Y el delta phi, si recuerdan, es delta phi estaba definido como phi1 menos phi2. Entonces, como estamos derivando con respecto a phi1, me boto un 1 nomás, la regla de la cadena. ¿Ya? Y a esto se le suma el otro término que habíamos escrito antes. Por 2 seno de phi1. Igual 0. ¿Ya? ¿Me salto los pasos? ¿O los hago igual? El resto de aquí a la ecuación de movimiento es solo reorganizar cuestiones. ¿Me los salto? Ya. Sí. Después Oye, háganlo. Perdón, dime. es que no caché en la parte morada, la segunda línea morada, ¿de dónde sale? La segunda de acá abajo es este término. ¿Ya? Este de acá es la derivada de este con respecto a phi1, porque en el delta phi estaba metido el phi1, como habíamos visto antes. Y este otro término de acá es la derivada de este. ¿Queda claro ahí? Sí, sí, es que no había visto que el menos y creí que era como, es el, como que habías derivado desde Ah, ya, arriba. ya, perfecto. No, ya, pero entonces estamos. Voy a poner entonces a lo que uno llega. Háganlo después igual ustedes. Es parte de la guía también. Pero uno llega al final a esta ecuación. Y acá quería comentarles algo porque me han preguntado harto por el correo. Y en el foro creo que también lo han preguntado. De qué bien son las ecuaciones de movimiento. Y
G partido en L seno de phi 1 igual 0. Ya. ¿Puedes repetir? Em, Para que no te escuché, se me cortó el internet. Perdón, ¿qué cosa? Sí, ¿podéis repetir lo último que dijiste sobre lo que te preguntan Sí. harto? Sí, es que todavía no terminé de decirlo, pero sí. Esta entonces es la ecuación de movimiento a la que llegamos. La ecuación de movimiento se le llama a la ecuación de derivadas, a la EDO, a la que uno llega, que si es que uno la resuelve, uno encuentra las posiciones en función del tiempo. O sea, con lo que nosotros, si lo resolvemos, vamos a encontrar cuál es la trayectoria que tienen las partículas que estamos buscando. Es solo eso, no requiere nada más. Entonces, si se fijan acá, nosotros tenemos el phi1 metido, y el phi2, y acá el phi2, y acá está el phi1 y el phi2, acá está el phi1, acá también están los dos. Esto pasa mucho cuando uno tiene sistemas con más de una partícula en que el movimiento de las dos partículas no es independiente. Entonces, las ecuaciones nos van a quedar acopladas y después hay algunos casos en que uno puede desacoplarlas, que significa dejar una ecuación que dependa solo de una de las funciones y la otra dependa solo de la otra. Pero en esta parte, por ahora, cuando ustedes les pidan ecuación de movimiento así a secas, a lo que tienen que llegar es a esto. Y bueno, obviamente a la otra ecuación de movimiento, porque con eso vamos a tener un sistema de ecuaciones con las que vamos a poder determinar phi1 y phi2 en función del tiempo. Resolver esta ecuación, yo diría que es imposible. Bueno, voy a sacar la otra igual primero y ahí les sigo hablando de eso. Pero si tienen dudas también pregunten nomás. Ya, entonces, la otra que vamos a ver es L de phi 2 puntos menos dl a de phi 2 igual 0. Esta ecuación nos queda como d a de t, y tenemos que derivar con respecto a phi 2. Phi 2 puntos está metido ahí y está acá. De hecho, queda como bien similar a la otra. Hola, Hola. una pregunta. En la última parte de la parte morada, en el seno de delta phi, ¿eso no vota como un delta phi punto? ¿En cuál? ¿Acá? No. Sí, porque derivé con Perdón. respecto al tiempo. Eh, Se debería votar como ese mismo delta, pero con phi punto, Tú ¿no? decís en esta derivada, Sí, ¿cierto? Sí, cuando es derivas que con respecto al tiempo. sí, te vota. Es que acá me salté muchos pasos. De verdad no es tan fácil verlo. Yo tengo el desarrollo acá al ladito, pero te vota, claro, te vota un phi1 punto menos phi2 punto, pero después esos se te van con otros términos que hay metidos por ahí entre medio. De hecho, el phi2 punto te queda, y es este de acá. Porque si te fijáis, antes tenía acá solo un phi2, y el Verdad, solo término tenía que phi viene 2. con, el término que viene con phi1 punto se muere. Se muere Ya. con este de acá. Te fijáis que uno te queda con phi1 punto, phi2 punto, y este cuando bote el Sí, phi1 punto se van a morir. Por eso quedan ya. así. Gracias. De nada. Ya, y entonces la otra nos quedaba, cuando derivo el lagrangiano, que lo tengo acá arribita, derivé este de acá, me bota el 2, me queda ml cuadrado phi 2 puntos, y tengo que derivar este también, este de acá, y me queda más ml cuadrado phi 1 punto por el coseno de delta phi. Y las otras derivadas me queda
menos ml cuadrado phi 1 punto, phi 2 punto. Acá me queda un menos seno de delta phi, pero me queda por menos 1. A ver, perdón. Por menos 1. Entonces estos signos se me mueren. Y me queda también menos mgl por menos seno de phi 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, todos los m se me van. Esto es algo que no les va a pasar si es que lo resuelven con masas distintas y largos distintos. Por eso quise hacerlo así, porque si no es más engorroso todavía. Entonces igual se me muere. Bueno, después, si es que ustedes siguen matraqueando esto, van a llegar al final entonces a esta otra ecuación que queda phi 2, 2 puntos, más phi 1, 2 puntos, por el coseno de delta phi, menos phi 1 punto cuadrado por el seno de delta phi, más g partido en L por el seno de phi 2, igual a 0. Ya, entonces, se parecen un poco las dos ecuaciones, no son tan distintas, tienen algunas cosas distintas. Pero entonces, como les contaba antes, este problema tiene dos coordenadas generalizadas, lo cual las ecuaciones de Lagrange son dos, que nos van a entregar a su vez dos ecuaciones de movimiento, esta y esta. Y estas ecuaciones de movimiento están acopladas. Entonces yo tengo que resolver el sistema de ecuaciones si es que yo quiero encontrar phi 1 en función del tiempo y phi 2 en función del tiempo. Igual que un sistema de ecuaciones no diferenciales, necesito las dos ecuaciones para encontrar las dos incógnitas. ¿Alguna duda con esto? Hasta aquí llegamos con este problema, por si acaso. Los otros son un poquito más cortos, para que no se preocupen. Perdón voy a sacar la pantalla un segundo para revisar el chat. No han dicho nada, qué bueno. ¿Dudas con esto? Probablemente ya han estado practicando harto esto con la guía, así que esta es como la última instancia en que quería hacer un ejercicio de lagrangiano así solo, porque los otros incluyen un poquito más cosas. ¿No? ¿Está todo claro con esto? En el chat. En el chat están hablando, a ver, perdón. En el control nos podrían pedir resolver ese tipo de EDOs, quizás más simple que la del ejercicio. Más simple que la del ejercicio, tal vez sí. Esta es imposible porque yo diría que no tiene solución. O sea, bueno, no tengo idea, pero el péndulo simple no tiene solución analítica, así que imposible que esta tenga solución analítica. En el control, por lo que le he entendido al profe, no quiere preguntarle nada muy distinto a lo que les pregunta en la guía. Entonces, si es que hasta ahora no les han pedido que resuelvan EDO en la guía, no creo que les pidan en el control. Y si es que les piden resolver una EDO, va a ser una EDO fácil de resolver. O sea, no es que se tengan que poner a estudiar EDO, porque, no sé, no tiene sentido. A lo más son algunas cosas no muy complejas. O sea, les van a salir EDOs probablemente que tengan, las soluciones sean seno y coseno, o exponenciales, cosas así nomás. Resolverlas aplicando pequeñas oscilaciones, eso tal vez sí. En este caso, uno, usando pequeñas oscilaciones para el péndulo doble, uno le puede sacar un poco más de información que solo esto.
pero no estoy seguro si se puede resolver analíticamente igual. Ahí van a ir cachando en todo caso más, yo no sé qué es lo que pretende el profe, pero con pequeñas oscilaciones ya sí se pueden resolver un poco más cosas analíticamente. Y cuando vean esa materia, ahí van a ir cachando también lo que el profe les pregunta en las guías y eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta sobre, a la hora de que vayan a corregir las guías y los controles, cuando pregunten sobre encontrar ecuaciones de movimiento, ¿es necesario indicar las... se me olvidó, restricciones holonómicas, funciones holonómicas? ¿Cómo? ¿Perdón? Si ¿Es es necesario qué? necesario indicar explícitamente las restricciones holonómicas. Ah, ya. Como en este caso, teniendo estas variables, volver a los x e y. ¿A eso te refieres? No, o sea, me ¿No? refiero... Ah, escribir la constricción así. Sí, por ejemplo, Ya. para el péndulo simple es x cuadrado más y cuadrado igual a l. No, o sea, a menos que te pidan explícitamente eso, o a menos que sea como muy poco obvia la constricción que estáis usando, ahí tal vez sí, pero en general, si se han dado cuenta, yo por lo menos no las estoy escribiendo en el enunciado, o sea, en el desarrollo de los problemas, y se entienden por sí solos. No hay que preocuparse mucho más, porque por ejemplo ahora, claro, escribir la constricción para la primera masa es fácil. Como el radio es igual al largo. Pero para la segunda masa ya se complica un poco. Entonces, no es necesario. No, yo diría que no, porque a veces uno no las conoce explícitamente y no por eso no se puede resolver el problema, como en este caso. Ya, gracias. En todo caso, igual, el que va a corregir más va a ser el Agustín, y si es que tienen dudas así como sobre la corrección específicamente, tienen que preguntarle a él. Yo probablemente no corrija las tareas, no sé todavía, pero o quizás corrija alguna pregunta nomás. Si corrijo yo, no se preocupen porque soy relajado para corregir. El Agustín no sé, porque no lo conozco. ¿Alguna otra duda antes de pasar al siguiente problema? Voy a revisar el chat una última vez. Ya. Voy a pasar al siguiente entonces, que es de cálculo variacional. El problema dice así: asuma que la velocidad de la luz en un bloque de material es proporcional a la altura sobre la base del bloque. O sea, nosotros tenemos un bloquecito así. ¿Ya? Y nos dicen la velocidad de la luz en el bloque es proporcional a la altura sobre la base del bloque, es decir, el índice de refracción del material n como función de la altura está dado por esta expresión que estoy escribiendo, que es I0 partido en I, ¿ya? Donde I0 es algún largo mayor que la altura del bloque. ¿A alguien se le ocurre por qué está esa restricción para I0? ¿Podría explicar un poco mejor el ejercicio? Perdón, es que todavía no lo termino de leer. Ya, voy a seguir. Muestre que la luz se mueve formando un arco circular en este material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar dos puntos, ¿ya? Yo voy a poner x1, y1 y x2, y2, ¿ya? Y nosotros queremos ver cómo se mueve la luz viajando desde este punto a este punto.
va a hacer algún recorrido. No sabemos cómo todavía. Pero lo que nosotros conocemos es el principio de Fermat. Que si no lo han visto antes, no se preocupen, es como un extra de este ejercicio. Pero que es que la luz recorre el camino que le toma menos tiempo. ¿Ya? Vuelvo a la pregunta de antes, no tiene mucho que ver con el problema, pero ¿por qué la restricción de I0 que tiene que ser mayor que la altura del bloque? ¿A alguien se le ocurre? ¿Saben lo que es el índice de refracción? N. N es... Es una relación entre la velocidad de la luz y la velocidad. Exacto. Es la velocidad de la luz partido por la velocidad en el material. Si I0 pudiese ser más chico que esto, por ejemplo, que esto fuera I0, significa, significa que de aquí para arriba la velocidad de la luz en este material es más rápida que la velocidad de la luz, lo cual viola como uno de los principios, uno de los axiomas de la relatividad, que lo van a ver iguales un poco más en Moderna el próximo semestre. Pero eso es solo un extra, es como para que no viole la ley de la física del problema, ¿no? Pero no es necesario en el problema. Ya. Entonces, si se acuerdan de cálculo variacional, la idea era que uno, si tenía una integral de un funcional, que es una función de funciones, que depende de y de su derivada con respecto a x, de su derivada con respecto a x y de x, integrado en x desde un x1 hasta x2, nosotros sabemos que y se minimiza o extremiza, puede ser máximo también, en este caso es mínimo, cuando x de phi a de i' menos de phi a de i igual a 0. Entonces, lo que dice el cálculo variacional es que encontrar un mínimo de esta integral es equivalente a la ecuación de Euler-Lagrange, que ustedes ya la conocen bien porque es lo mismo que cuando hacen lagrangiano. De hecho, el cálculo variacional lo muestran un poco como una derivación alternativa también a las ecuaciones de Euler-Lagrange, y es un poquito más completo, ya que nos permite hacer otras cosas, no solo con lagrangiano, pero es lo mismo. ¿Se entiende? Una pregunta. Bien. Es que esa integral que pusimos ahí es lo que tenemos que resolver, ¿verdad? Claro. El I igual al integral, pero como, ¿qué pregunta estamos respondiendo en el problema? Como, ¿cuál es el trayecto más corto? ¿Esta es nuestra respuesta? Es cuál es el trayecto que va a tomar la luz. Ya. Ah, y con esa integral obviamente vamos a escribir el trayecto. Claro, claro. Gracias. ¿Cuál es el camino que va a tomar entre x1 y, o sea, entre el punto 1 acá y el punto 2 acá? Ya, pues. La gracia de esto es que nosotros, como conocemos el principio de Fermat, nosotros vamos a poder resolver esto. ¿Por qué?
Si nosotros escribimos el tiempo que se demora la luz en ir desde el punto 1 hasta el punto 2, va a ser la integral de el ds partido por la velocidad, ¿cierto? Porque velocidad por tiempo me da desplazamiento, entonces paso dividiendo y lo hago infinitesimal y tengo esta expresión, ¿cierto? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Y podéis repetir, por favor? Tú sabéis que ds va a ser como la velocidad en función del tiempo por dt, ¿cierto? Porque lo que avanzo en un intervalo de tiempo dt es ese intervalo por la velocidad. Entonces, si es que yo esto lo escribo como dt igual ds partido en b, y después lo integro, tengo que el tiempo que me demoro en ir desde 1 hasta 2 va a ser la integral de ds partido en b. Ya, bueno, gracias. Ya. Pero, ¿qué es b? ¿Ya? B, como ya vimos, o sea, dijimos que, perdón, antes, que el índice de refracción se define como la velocidad de la luz partido en la velocidad de la luz en la velocidad de la luz en el vacío partido en la velocidad de la luz en el material. Entonces, eso significa que B es C partido en N. Y además, sabíamos cómo era el N, entonces esto va a ser simplemente que B sea C partido en I0 por I, ¿ya? Por esto que habíamos escrito acá, ¿cierto? Entonces, por otro lado, ¿qué es DS? Nosotros sabemos que un intervalo espacial en el plano podemos escribirlo como dx cuadrado más dy cuadrado, ¿cierto? Y ahora si es que yo divido, o sea, si es que factorizo por dx cuadrado, me queda dx cuadrado, factor de 1 más dy cuadrado a dx cuadrado. Y esto es lo mismo, ya, pero dy a dx es por definición la derivada de y prima. Entonces esto me va a quedar como raíz de 1 más y prima al cuadrado por dx, ¿cierto? Entonces, la integral me va a quedar t igual la integral desde x1 hasta x2, porque mi variable ahora de integración va a ser x, ¿cierto? ds era raíz de 1 más y prima cuadrado por dx. La velocidad es c partido en i0 por i. Todo está integrado en dx. Ya, este paso puede sonar un poquito raro, especialmente porque estamos como jugando con diferenciales sin tener mucho rigor matemático. Así que si tienen dudas, pregunten. ¿No hay dudas con esto, con este chanchullo que hice matemático? Ah, mira, alguien había respondido que se superaba la velocidad de la luz, la pregunta que hacía antes. Muy bien. Muy bien. ¿Quién fue? Muy bien, Víctor. Ya, dudas con este paso, ¿no? ¿A todos les queda claro? Ya. Bueno, entonces, nosotros lo que sabemos del cálculo variacional es que esta integral se minimiza
si Euler-Lagrange la voy a poner. Si es que se cumple esto de acá. Entonces, minimizar el tiempo, que sabemos que ese va a ser el camino que la luz va a ocupar, es equivalente con la ecuación de Euler-Lagrange. Es la ecuación de Euler-Lagrange con el lagrangiano, le voy a poner acá entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque en verdad no es un lagrangiano, pero cumple como la misma ecuación. Con el lagrangiano, que va a ser 1 más i' cuadrado partido por 0 partido en c por i, ¿ya? De hecho, no, perdón, voy a cambiar esto un poco. Voy a sacar la constante para afuera, me va a quedar i0 partido en c por la integral de x1 a x2 de la raíz de 1 más i' cuadrado partido por i de x. ¿Ya? Entonces, si se minimiza esta integral, es lo mismo que, perdón. Si se minimiza esta integral, es lo mismo que se minimice con las constantes adentro o no. Porque si es que esto se hace más chico, multiplicado por lo mismo, va a darme más chico. Entonces, mi lagrangiano yo lo puedo escribir solo como eso de ahí. Y de hecho, si es que se dan cuenta, cuando usted el lagrangiano como que es la masa, por ejemplo, por toda una cuestión, siempre la masa después se les va, porque en la ecuación uno hace derivadas y todo, pero las constantes se me van a ir. Entonces esas constantes, sin miedo, puedo llegar y sacarlas. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Yo tengo una pregunta. Dale, dime. ¿Por qué pusimos que phi era igual a la raíz de 1 más i' cuadrado dividido en i? Porque esto es lo que te dice el cálculo variacional. Como que yo tengo una integral de una cuestión que depende de una función, su derivada y la variable independiente. Y yo quiero minimizar esa integral. ¿Cómo la minimizo? Con la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Y qué es lo que yo estoy como derivando acá en la ecuación? Como el argumento de la integral. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo le pongo lagrangiano entre comillas, porque vamos a meterlo en la misma ecuación que metemos el lagrangiano siempre, pero es esta otra cosa. De hecho, en el cálculo variacional a estos funcionales que uno ocupa, se les llama usualmente lagrangiano, como por si leen alguna vez en otro lado que le ponen así, que no se confundan. Porque al final se portan igual. Ya. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange me dice que la derivada con respecto a x de la derivada parcial de phi con respecto a i' menos la derivada de phi con respecto a i va a ser 0. ¿Ya? Derivar este mono va a ser un poco engorroso, así que igual que antes voy a escribir el resultado nomás. Después ustedes lo pueden comprobar. Pero, porque tiene unas raíces y todo, entonces derivarlo es un poco feo. Pero me va a quedar algo así. Me va a quedar i2', y acá también hay que tener harto cuidado con las reglas de la cadena y eso, cuando derivan con respecto a x, o el tiempo, en el caso de un lagrangiano de verdad. Pero esta cuestión nos va a quedar algo así, menos i' cuadrado, abajo un i cuadrado, raíz de 1 más i' cuadrado, menos i' cuadrado por i2', por i por 1 más
y prima cuadrado a la 3 medio más raíz de 1 más y prima cuadrado partido en y cuadrado. Todo esto igual a 0, ¿ya? Así queda cuando desarrollan las derivadas de esto. Es bien engorroso porque tiene esta raíz, entonces, sobre todo acá, cuando la derivo más de una vez, como que ya se empieza a poner muy feo. Y hay muchas reglas de la cadena y derivadas de multiplicaciones y cosas así. Pero llegamos a esto. Entonces, si trabajamos esto un poquito, acá voy a multiplicar por y por raíz de 1 más y prima cuadrado, ¿ya? Entonces, el primer término nos queda como i 2' nomás, menos y prima cuadrado partido en i, menos y prima cuadrado, y 2' partido en 1 más y prima cuadrado, más 1 más y prima cuadrado partido en i. Ya, esto de acá parece como ya, ¿para qué yo me voy a poner a matraquear esto y resolver esta de 2? ¿De qué les va a servir a ustedes? Es porque cuando uno hace problemas de cálculo variacional, porque el ds es igual a esta cuestión, ocurre siempre que aparece, te queda el lagrangiano con esa raíz de 1 más y prima cuadrado, y eso hace que estas E2 siempre queden con esa raíz metida por ahí, y que se resuelvan muy parecidas todas. De hecho, las dos de la guía yo las hice, y las dos se hacen igual. Así que nada de raro que les pidan después uno de los problemas que sea el otro problema de cálculo variacional, y a mí me costó un poco cachar cómo resolver esta de 2, pero una vez que uno hace una, después ya todas son iguales. Ya, volviendo un poco, si se fijan, este término de acá se va con este, ¿cierto? Entonces, me queda y prima cuadrado menos y prima cuadrado y 2' por 1 más prima cuadrado más 1 partido en i. Ya, esto igual a 0. Voy a multiplicar de nuevo por i por 1 más i prima cuadrado, y me va a quedar i prima cuadrado más... Ignacio, menos de un minuto. dime. En este caso. De clases. Ah, ya, nos va a pasar lo mismo de nuevo. Está más corta esta cuestión, ¿o no? ¿Cuánto rato está dejándome?